Ahora vamos a tratar de otro sistema administrativo que aparentemente es más engorroso, pero sin embargo quienes en cierta medida quisieran ahondar lo que es el manejo del SNIP, es mucho más práctico, puesto de que está más normado, aún, aunque nos parezca mentira, que la parte del tesoro, ¿no? El tesoro tiene muchas aristas que a veces no es tan fácil su manejo. En cambio, el Sistema Nacional de Inversión Pública está más desarrollada la parte procedimental, ¿no? Hasta el punto que por sectores, el mismo SNIP en su página muestra algunos formatos estándar al cual tú ya puedes ir, digamos, trabajando. O por último, ¿no? De acuerdo al código del SNIP, tú le puedes hacer fácil el seguimiento en el estado de situación en que se encuentra, ¿no? Hasta lograr su opinión de viabilidad, y teniendo ya la opinión de viabilidad, las demás etapas de ejecución por componentes es mucho más digerible en términos de manejo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos por un lado, ¿no?, la misma ley más el decreto supremo que lo reglamenta y las resoluciones directorales que en cierta medida mejora o modifica lo que inicialmente se tenía planteado como tal. ¿Qué es el SNIP? Finalmente es una certificadora de la calidad, ¿no? ¿De la calidad de qué? De los proyectos de inversión pública. Ahora, un proyecto de inversión pública no solo es para obras. A veces lo vinculamos o nos hacemos la idea de que cuando hablamos de proyecto, ¿no?, de inversión pública, equiparamos a decir, es una obra. No necesariamente. Por ejemplo, el CIA ha sido un proyecto de inversión pública. El SEAS es un proyecto de inversión pública. Lo que hoy día conocemos el DNI electrónico es un proyecto de inversión pública. El voto electrónico es otro proyecto de inversión pública. Entonces, repito, no necesariamente un proyecto es la ejecución de la obra, que generalmente sí tenemos que hacer un proyecto, ¿no?, de niveles de preinversión para ejecutar, para finalmente llegar al expediente técnico, sí. El expediente técnico pues, es el documento justamente técnico donde te fija, ¿no?, en qué consiste ya en forma definitiva la ejecución de la obra. Bien, entonces también se dice que es una herramienta de planificación de la inversión que es anterior a la formulación del presupuesto. O sea, no es que cuánto de presupuesto tengo y qué magnitud de la obra voy a hacer. Es al revés. ¿Cuánto me cuesta hacer esa obra para tener o buscar el presupuesto? De ahí que cuando hacen sus anuncios, digamos, hoy que está que es el boom de las concesiones, ¿no?, en el caso de inversión pública o el aporte público-privado, entonces te dicen cuánto cuesta esa obra, y por eso, es decir, comenzamos a tener el presupuesto correspondiente, o recién se suscriben los contratos de concesión, o recién empezamos a ser promovidos por parte de Proinversión, ¿no? Objetivos del SNIP. Dice lograr que los recursos escasos
tengan mayor impacto sobre el desarrollo económico y social del país. ¿Qué es lo que se quiere acá? No más obras faraónicas, no más obras que no tengan nada que ver o que no tengan impacto con el desarrollo del país. O sea, estábamos acostumbrados a ver, por ejemplo, monumentos al maíz, monumentos al sombrero, monumentos que no tienen nada que ver pues, con el desarrollo del país, ¿no? E inclusive obras como los estadios más grandes que nunca se llenan, ¿no? O los coliseos más grandes que nunca se llenan. Por ejemplo, hay comunidades, hay lugares que si efectivamente pues, en su fiesta patronal, si tienes buena concurrencia, ¿no? De todos los migrantes que llegan a su fiesta, que son una vez al año, ¿no? Y hacen un coliseo, ¿no? Digamos para 20.000, 30.000 espectadores. Sin embargo, la comunidad apenas llega a 1.000 habitantes, ¿no? Cosa de ese tipo, ¿no? Que no debe de seguirse trabajando, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pretende? No solamente un uso eficaz, sino un uso eficiente de los recursos destinados a la inversión por las distintas instancias del gobierno, ¿no? Ya dice gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, ¿no? Independientemente de la fuente de financiamiento, se busca que los proyectos sean viables, con rentabilidad económica, social, ambiental, además sostenible y con consistencia con las políticas del Estado. Hay una serie de términos que parecen, digamos, un poema, que sin embargo, si cada uno de estos términos nos ponemos a analizar, ¿no? Tiene mucho que ver. Cuando hablamos, por ejemplo, de rentabilidad económica, ¿no? Obviamente, haces un beneficio-costo, tiene que ser beneficioso para el Estado, ¿no? Para la comunidad. Más aún si haces una rentabilidad social. ¿Qué quiere decir eso? Eleva los niveles de vida. De quiénes son los beneficiarios de esa obra, ¿no? Imaginen ustedes, antes de tener la transoceánica, hoy en día que tenemos la sociálica, ¿no? ¿Habrá un beneficio? Antes, ¿cuánto te demorabas en ir desde Cusco hasta Illapari? Un poquito más. Días, ¿no? A pesar que tenía pues, un camino de una sola vía, con 5 puentes, hoy que está asfaltado, no demora un día en llegar desde Cusco hasta Illapari, ¿no? ¿Ya? Hoy en día, por ejemplo, si queremos medir rentabilidad, tantos proyectos que se está poniendo, que se va a ejecutar, por ejemplo, imaginemos la congestión que tenemos en Javier Claro, ¿no? Como la punta. ¿Tendrá un día solución ahí? ¿Sí? ¿A qué costo? Un costo social, un costo económico, un costo ambiental, con la vía expresa que se va a construir desde la carretera central, por ahí va a pasar por debajo de Pilchuco, debajo del monumental, del estadio monumental, a la todo Javier Prado, llega hasta San Cecil, llega a la Marina y llega hasta Costa. Que va a ser todo una vía expresa. ¿Cuándo se va a construir? Probablemente el próximo año empieza, porque ya se firmó la concesión con Gaña y Montero. ¿Cuándo acabará? Esas son obras de gran ambiente, ¿no? Es como el caso del Parque de Río Rima. Sigue empezado y eso probablemente termine en los 2015 y los 2016.
No, eso está previsto, ¿no? Que en épocas de avenidas todo lo que tiene su personal se lo va a dar, ¿no? Yo más o menos equipado claro, que en menor magnitud, los que conocen extranjeros, por ejemplo, ustedes van a París, en París el río Sena está canalizado, ¿no? Y es un río donde es turístico además, donde todo el día tienes barcos de todo nivel que hacen turismo. Y debajo del río, que está canalizado, está el metro, está todo eso. Y en este caso, ojalá que se cumpla toda la construcción, vamos a tener el río Riva, con su poca agua, vamos a tener agua, y las zonas adyacentes con zona verde, ¿no? Y debajo pero va a ser un tramo nomás, un tramo nomás. va desde Arte hasta Callao. Bueno, No es tan corto, ¿no? A eso se añade la otra vía que es el amigo Tealec, que se va a ampliar hasta Chosica, ¿no? Claro, estamos hablando pues de megaproyectos, no estamos hablando de un proyecto. Antes, por ejemplo, cuando escuchábamos del Metropolitano, ¿no? Lo terminará, cuánto lo hará, cómo lo hará, hasta que finalmente lo tenemos, ¿no? Ha solucionado, claro, ha solucionado la totalidad del transporte, pero tenemos hoy día solucionado ya una proporción pequeña, pero finalmente ya tenemos, ¿no? Que ya usamos el Metropolitano quizás como igual o mejor o peor experiencia de lo que hemos tenido en Atro, ¿no? Antes de Atro teníamos, ¿no? Más, claro que no eran tantos habitantes como ahora, pero tenían mejor ordenado, ¿no? Pero de menos población, hoy día estamos pues en 8.000, ¿de acuerdo? Que tiempo éramos 4.000, creo que éramos. De acuerdo, pero ten en cuenta, hoy día el Metropolitano a cuánto está sirviendo, ¿no? Ahorita tenemos 400.000 usuarios por día. ¿A cuánto va a ser incrementado? Se dice que para el próximo año debe estar duplicándose, ¿no? O llegando a 700.000 por día. ¿No? Con lo que tenemos actualmente, ¿eh? Pero si le sumamos el incremento hasta abril, la ampliación de los rutas y la parte sur hasta ahorita ya las Chorritas, Blanco, va a pasar hasta Panamericana Sur, hasta Panamericana Sur, el tren eléctrico. ya, y va a interconectarse, aunque ya va a iniciar su interconexión con el tren eléctrico, ¿no? Que esta también se está ampliando hasta Juan de Urigancho, ¿no? Y claro que va a haber sectores que se van a beneficiar, ¿no? Entonces, estamos viendo ahí cómo se está transformando. No es la solución, no es la panacea, pero hay público que ya está beneficiando, ¿no? Antes los que vivían o viven en Villa El Salvador, ¿cómo sufrieron para llegar al centro de Lima? Hoy con el tren eléctrico está mejorado, ¿no? Al margen de que son trenes pequeños, no es muy largo, no sé qué, pero ya se podemos sacar gente de efectos, ¿no? Pero pongamos en la balanza los próximos costos. ¿Ustedes dónde te mueren? Yo fui curioso, que hace un año, y el fui un sábado, yo vivo en Barranco, fui acá en Surco, el curioso, unos amigos, y nos fuimos pues, el primer día, y llegó hasta ciertos años, y dije, creo que arranca por aquí. Y regresé, y comenzó a salir el tren eléctrico 7 de la mañana. Vacío hasta llegando a un y me miré que ahí fue donde fue. Se abre, el pleito es poco. Yo quería, la ventana del tren era así. Parecía esos trenes de la Segunda Guerra Mundial que llevaban a los caos, que desaparecían. Yo salí como zombie. Baja, dije baja a Tocó,
de la parada, porque para salir de ahí, nunca más. Claro. Eso antes que pongan los nuevos, ¿no? Porque ahora van a ampliar la flota. Eso sí, no sé. ¿No? Claro, que sigue siendo todavía insuficiente, pero como les digo, Lo que pasa es que creo que la la demora. demora desordenada. Lima se conformó por asentamientos, naciones, y la gente construyó con mejores paredes. Pero eso no es nuestra casa. Yo le pregunto, ¿por qué no tienen plan? No hay plan, lo hicieron bien, porque hay supo un poco de ingeniería, lo que en su casa, hoy en día son 3-4 pisos, por ahí, el 100%, el 92%, nadie de las casas así, ¿verdad? Nadie tiene plan. Recién, a partir del año 2000, se comenzaron a sincerar y comenzaron a poner normas y estrictamente obligaron. Ahora vamos a ver que la construcción con plan, porque la gran mayoría, no es como otro país, en Europa todo está organizado, pues autopistas, allá hay más carros que acá, pero allá hay tremendas autopistas donde todo eso. Calle paso por hacer otro. Claro, es otra cosa. Bueno, lo que tenemos que hacer por un lado acá es respetar los planes catastrales, ¿no? Por un lado, y por otro, apoyar, pues, al margen de quien esté, apoyar estos megaproyectos, ¿no? Por ejemplo, el túnel de la Molina, que va a pasar por Guerrero, por debajo de ese cerro, va a entrar a Surco y va a llegar a Miraflores, que también ya está. Hubo un estaba haciendo hace 2 años que hubo mucha controversia, que se derrumbó, nunca más lo volvieron a A veces ya fue, ahí ya es un error de expediente técnico. Pero no va a continuar porque ya está más de la mitad. Están reformulando el expediente técnico para que no se continúe. ¿No? Es de Santa Rosa, que va a unir Lima con San Juan de Lurigancho, ¿no? Y, claro. Hay proyectos que también ya están empezando y quizás algunos que no se acuerdan el eférico de Apurímac hasta Huichilucho. El eférico que va a tener 1000 usuarios por día. Imagínense. Por Chinchero. Claro. Entonces, son proyectos que ya están aprobados, que ya tienen financiamiento y que ya están empezando a gestarse, ¿no? A gestarse en términos de ejecución. Y entonces, miren, hay algunos aspectos, y yo pongo acá como ejemplo el caso del Monumental, ¿no? El Monumental, cuando se construyó, tuvo su evaluación, ¿no? O su análisis de rentabilidad económica, social y ambiental. Económica sí. Social. Ambiental peor. ¿No? Y el proyecto privado. Social, ¿por qué no? Porque cuando se produce un partido ahí, no, tenemos que cerrar nuestras reglas, ¿no? Decir a nuestros familiares, o te quedas o te sales antes, te vas a pasear a vivir para que pasen. Pero eso no es en todos los estadios, en Matur, hasta el mismo nacional. No, está bien, pero yo a lo que voy es que si tú vas a construir un nuevo tiene que tener, pues, por más que fuese privado, debe de contar con este análisis de rentabilidad, ¿no? Y los accesos también. Claro. ¿Cómo es posible que va a tener un solo acceso a todo este? Cuando hay los mercados, los que asisten, sufren, ¿no? O en regresar tienes que caminar cuadras y cuadras para conseguir hasta el taxi. Entonces, a eso voy cuando me estaba hablando. Y más aún, sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Hacemos un análisis, ya es rentable económicamente, socialmente rentable, ambientalmente rentable. Sin embargo, nos olvidamos, ¿no?,
de que una vez concluido como proyecto, una vez entregado, y se va a encargar de su mantenimiento. No es cuestión de construir ya. Así fuese donación, pues si vamos a recibir esa donación, tenemos que ir pensando, una vez recibido, cómo vamos a asegurar de que va a seguir funcionando como tal. Si es un hospital, lo vas a inaugurar y solamente en la inauguración vas a llevar todos los equipos, vas a hacer, disculpe el término, vas a hacer finta, ¿no? Y después de inaugurar, regresa a su estado de equipamiento, construcción. No, eso no es. Entonces, lo que uno de los objetivos del SNIP es asegurar en cierta medida que esto funcione, que esto se ejecute, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los responsables de la formulación? ¿No? ¿Quiénes formulan el proyecto de inversión pública? Las entidades de gobierno nacional, de gobierno regional, de gobiernos locales y terceros. Acá están los privados, quienes son de entidades llamadas gobiernos regionales, gobiernos locales o municipalidades. Me van a dar la razón en el sentido de que hoy en día hay todo un dispositivo para las obras por impuesto, que es participación público-privada, donde el privado ejecuta la obra con cargo a los impuestos futuros a pagar. Estás anticipando en el tiempo, pero estás logrando un análisis beneficio-costo que hoy día tendrás que ajustarte los cinturones, pero mañana más tarde vas a tener que compensar por tus posibles impuestos producto de tus utilidades. ¿No? ¿Quiénes financian el proyecto de inversión pública? El sector público, el sector privado, ¿no? ¿Ya? Tenemos los organismos internacionales y también la comunidad. En el sector privado son las empresas, ¿no? Los organismos internacionales, ustedes han escuchado de la CAF, el Banco Mundial, el Plan de Desarrollo, el BID, que nos financian los proyectos de inversión pública. La comunidad. Si yo resido en tal municipio, tengo mi calle que también no está pavimentado, no está asfaltado, entonces la municipalidad viene, señor, ¿usted quiere que le pavimentemos su cuadra, su calle, sí, ya hoy día mismo, ya constituyen su junta vecinal, y después ¿qué nos dicen? Allá, y vamos a pavimentar, pero ¿cuánto aportan ustedes? Tienen que mojar, aporten, ¿no? Generalmente es 80-20, ¿no? El 20% del costo, para que por ese comando yo, en comunidades, en lugares, en provincias, a veces se estila eso, ¿no? Ya no tengo yo para aportar el dinero, pero sí mi mano de obra, mi trabajo, ya, ahí en la comunidad, y las obras públicas, ¿no? ¿Quiénes se evalúan? La Oficina de Programación de Inversiones, ¿no?, del sector público, o sea, las OPIs, ¿no? ¿Qué más tenemos? Aquí llamamos unidad formuladora. Dice, es el área responsable de la elaboración de los estudios de preinversión. Señores, por si acaso, cuando hablamos del SNI, el Sistema Nacional de Inversión Pública, estamos hablando de los estudios de preinversión, no de inversión, de preinversión.
porque los estudios de inversión, o los estudios definitivos o los expedientes técnicos ya no se formulan en base, digamos, a las normas y directivas del SNIF, sino ya ahí tienes que ver otras normas propias, ¿no? Si es un hospital, las correspondientes a la salud, a la OMS, a las normas de construcción, a las normas de la municipalidad, etc. Entonces, la unidad formuladora, dice, puede elaborar los estudios si es que tiene el equipo de profesionales necesario o puede contratar servicios de profesionales que se encarguen de un tema específico o de todo el estudio. En el segundo caso, ¿no?, se encargará de elaborar los términos de referencia, supervisar y aprobar los estudios. Estamos hablando ahí del perfil, estamos hablando de la prefactibilidad, estamos hablando de la factibilidad. En cualquiera de los casos descritos anteriormente, la unidad formuladora es la responsable del estudio, sea que lo elabore la propia entidad o sea que encargamos a profesionales. Quien se responsabiliza es la unidad formuladora. Bueno, en este caso, dice, ¿a qué llamamos unidad ejecutora? La unidad ejecutora del proyecto de inversión pública, ¿no?, es la registrada en la Dirección General del Presupuesto Público. Al momento de pensar, dice, en cuál será la unidad ejecutora de ser propuesta, hay que analizar si cuenta con capacidades y competencias para encargarse de la ejecución, es decir, debe de disponer de experiencia en ejecución técnica de los proyectos de inversión pública, recursos para financiar su ejecución. Hay que tener, dice, presente también que además de la unidad ejecutora registrada en la Dirección General de Presupuesto Público, puede ser necesario que haya una unidad técnica responsable de la conducción o seguimiento de la ejecución. Esto generalmente en los gobiernos regionales o en las municipalidades, aparte de tener su gerencia de estudios, que es la unidad formuladora, tiene la gerencia de infraestructura o la gerencia de obras, que es la entidad que se encarga de ejecutar. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos el problema con su solución correspondiente. ¿Quién identifica el problema? ¿No? Analiza y dimensiona, es la unidad formuladora, ¿no? Entonces hay que ver, como antes les decía, la rentabilidad económica, social y ambiental, hay que ver que sea sostenible y que sea consistente con las políticas, ¿no?, en este caso las políticas nacionales, ¿no? No podemos, por ejemplo, construir una carretera en zonas no contactadas, ¿no?, o en las reservas nacionales, o donde hay patrimonio arqueológico. Tienes que tener, ¿no?, consistencia, o tienes que tener autorización de los respectivos órganos o entidades rectoras de ellos, ¿no? El proceso de un proyecto de inversión pública nace con la idea, hacemos los estudios de preinversión para finalmente llegar a la etapa de inversión. Acá es lo que ve el SNIF, ¿no? El perfil, la prefactibilidad o la factibilidad. Las ideas pueden nacer de un plan de desarrollo urbano, de un plan maestro, de un plan de uso turístico, un plan de rápido impacto, etcétera, etcétera. En cambio, para la etapa de inversión,
Si es una obra, estamos hablando de los expedientes técnicos. Si es un proyecto, estamos hablando de la ejecución por componentes del proyecto. Por ejemplo, hay todo un proyecto ambicioso de modernización del Estado. Así tiene varios componentes, ¿no? Hay modernización del sistema tributario, modernización del sistema de presupuesto, modernización de todo lo que es el aparato público, etc. A eso se llama componentes. ¿Cuál es el ciclo de vida de un proyecto? Bien, el proyecto nace siquiera con el análisis o la identificación, ¿no?, de un problema, ¿no? Determinas cuáles son las alternativas, o sea, haces el diseño correspondiente de todas tus alternativas de solución, evalúas y seleccionas la mejor alternativa. Luego tienes el financiamiento del proyecto, ejecutas según componentes y para finalmente pasar a la operación y respectivo mantenimiento, ¿no? Y finalmente tienes la evaluación ex post para una retroalimentación para un nuevo proyecto o para la ejecución de un nuevo componente. Entonces, el proyecto nace acá, es identificado, va prácticamente a terminar acá. Como proyecto termina acá. Entonces, la diferencia de actividad y proyecto es que el proyecto tiene inicio y tiene fin. En cambio, actividad no. La actividad sabes cuándo se inicia, pero no sabes cuándo termina. Ejemplo, si yo voy a contar con un nuevo centro de salud, yo identifico dónde voy a construir el nuevo centro de salud porque quiero ampliar la cobertura de la prestación de servicios de salud. Entonces, voy a analizar las alternativas, evalúo y selecciono que esa va a ser un hospital del nivel A, por ejemplo, con tal costo y por tanto va a tener tal financiamiento. Ejecuto la obra, ¿no?, la equipo, ya cuento con todo el personal correspondiente e inauguro, ¿no?, de acuerdo a sus componentes correspondientes. Del momento que he inaugurado, doy por concluir el proyecto y doy por iniciado la actividad. Entonces, ¿la actividad en qué consiste? Consiste en dotarle de recursos para que ese establecimiento que he inaugurado como tal, ¿no?, siga funcionando. Es decir, asegure su prestación de los servicios para el cual ha sido creado, para el cual ha sido construido. Entonces, si es un hospital, pues yo sabré cuándo se inauguró el hospital, cuándo inició como actividad, y por tanto eso va a seguir trabajando hasta que, ¿no?, deje de funcionar. Por ejemplo, el hospital del niño, que está trabajando en el mercado del niño. ¿Cuándo dejará de ser hospital? Cuando todo eso ya deje de funcionar como tal, ahorita como nuevo hospital del niño, y todo eso se traslade al nuevo hospital del niño que está en Zamora. Pues cuando empieza a trabajar allá, ya dejará de ser proyecto, ya está todo equipado, todo eso, concluyó como proyecto y empieza su actividad. Es acciones permanentes. El ciclo del proyecto. Entonces acá tenemos
tres, ¿no? Preinversión, inversión y posinversión. Lo que antes vimos de otra manera, acá la vemos en un esquema, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Tenemos ideas que nacen por las condiciones de vida deficitarias, por políticas de desarrollo, por recuperación de infraestructura, por ¿qué dice? Claro. Ok, y va a depender estos de acuerdo a la envergadura. Cuanto más ampuloso sea tu proyecto, obviamente lo más probable que vas a necesitar hacer un estudio de factibilidad. En cambio, si es pequeño, en términos, digamos, presupuestal o en términos de acciones que vas a ver, quizás bastará con un perfil, ¿no? Luego de ello, pasas a los estudios definitivos, pasas a la ejecución de la obra o del proyecto, es la parte de inversión, para luego tener la operación, mantenimiento y evaluación. Entonces acá vas a tener una retroalimentación para analizar antes de desembolsar los recursos públicos de un siguiente proyecto. ¿Qué es un proyecto de inversión pública? O sea, no todo lo que le dice construcción es proyecto de inversión pública. Definición. Dice toda intervención limitada en el tiempo. Lo que antes les decía, ¿no? Tiene inicio y tiene fin. ¿Ya? Que utiliza total o parcialmente recursos públicos. Las concesiones son proyectos de inversión pública que utiliza parcial o parte donde el Estado invierte, ¿no? Los recursos públicos con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios de una entidad pública. Un proyecto de inversión pública, por ejemplo, ¿no? Queremos que el Banco de la Nación preste mejor servicio e inclusive que tenga todo un local para convenciones internacionales. Aquí tiene todo un proyecto que ya van a empezar a construir en la avenida Javier Prado, ¿no? Cerca al Museo Nacional, hay una oficina, ya cerraron eso, se lo van a destruir, van a hacer un inmueble de 14 o 15 pisos, va a tener un lugar para reuniones o convenciones internacionales. En 2015 o a inicios del 2016 va a haber una convención internacional donde van a participar, ¿no?, los representantes de los países que forman parte del Fondo Monetario Internacional. O sea, la reunión del Fondo Monetario Internacional es en el 2015. Y desde el 2015 ya, para entonces ya se debe tener toda esa infraestructura. Un modelo local del Banco de la Nación muy similar al local que tiene el hotel que está en el lado, muy parecido. Pero pues no cae también construir un edificio para un evento. No solamente es para eventos, sino es un edificio que además de tener lo que te estoy diciendo, va a... ¿Qué beneficio? ¿Cuál es el beneficio de ese local? En principio, que te va a concentrar, porque ahorita el Banco de la Nación tiene su central, no es central como tal, ¿no? O sea, sus trabajadores están dispersos en varios sitios. Las coordinaciones internas no es como, por ejemplo, tú ves el Banco Continental, en un solo local, su sede central, hacen todas las coordinaciones correspondientes.
corriente, ¿ya? Para empezar. Luego, ese local va a tener para un manejo corporativo, porque el banco tiene que ser manejado, o debe ser manejado corporativamente, porque ya es un banco que no solamente responde a servicios para el sector público, porque es el Banco de la Nación, es la cuenta obligatoria que todas las entidades tienen que estar allí, sino va a entrar a trabajar muy vamos de la mano como trabaja COFIDE, también como banco de segundo piso. ¿Qué quiere decir eso? Que va a emitir fondos, ¿no? Como el que hace COFIDE, ¿no? Entonces, y eso implica reuniones no solamente con los representantes del sector público nacional, sino también con representantes de la banca privada. Me refiero a los del sector financiero, no bancario, sino financiero. Son ellos los que van a ser los canalizadores de los servicios que presta como banca de segunda piso. Hay una serie de beneficios, no es porque quiera, digamos, estar a favor, pero creo que en términos bancarios, la línea de equipo, lo levantó más y la autor es que ese local. Dice que tiene las centrales, ¿no? No, la central está en Miraflores. Es una parte. Claro, la que está cerca de Ricardo Palma, esa no es la central. Yo también pensaba que era su central. Es una de las querencias que funciona ahí. No es todo. No es todo. Son repartidos. ¿Sabes lo que nosotros, si tú analizas, es como el caso de comunicación? La radio y televisión en Perú, si tú ves, es la señal que más cobertura tiene a nivel nacional. Porque están adheridas su señal de adherida también de todas las antenas de transmisión particular, pero de 5, 4 y cable. Entonces se adhiere. No es porque el nacional llega a todos sus replicadores y yo te pensé igual. Lo que pasa de que Radio y Televisión Peruana, lo último, en base a una donación, no sé si de Francia o de otro país, ha hecho de que sus repetidores, tú ves la señal llega con nitidez a diferente de los otros canales privados, y te llega a los recónditos del país. Hay lugares donde el único canal que ves es Canal 7. Igual, paralelo, hay lugares donde el único banco que existe es el Banco de la Nación. Usted mira, claro, porque todas las entidades del Estado pues, tienen que tener su entidad con la cual tienen que canalizar sus recursos. Finalmente, la que mayor cobertura tiene a nivel nacional es el Banco de la Nación. Si tú quieres el servicio de Internet, muchas comunidades acuden a su Banco de la Nación para tener el servicio de Internet. Ahora, con la licitación esta de la última 4G, que es la internet, sí, la 4G, que ha sido concesionada, entonces ahora van a hacer que con ello, ¿no? Si bien, bueno, finalmente vamos a subsidiar nosotros a esto, pero va a haber más localidades con acceso a internet y con un mejor señal.
Entonces, ¿qué implica? Claro, pues uno lo ve en un edificio, gastar tantos millones para un solo vehículo. No. Recuerda que cuando hubo el Alcube, el museo, ¿cuánto se gastó para? Y sin embargo, hoy en día tenemos, digamos, un centro que al lado con un teatro, ¿Nacional? ¿Cuál es nacional? claro, tenemos teatro nacional, ahí ya prácticamente se ha convertido en un lugar de lo que es el centro de cultura, ¿no? Donde si estaba ocupado el teatro ya tienes los otros lugares donde se están realizando eventos, ¿no? Y en algunos casos eventos de la película. Creo que hay un proyecto también para remodelar el Museo de la Nación. ¿No? Después Claro, de ampliar, después que termine la organización. Claro, porque ahorita el Banco de la Nación está utilizando lo que es el museo, ¿no? Una vez que termine su edificio, ya se va a remodelar. Nosotros mismos somos perezosos vamos a ver, vimos aquí arriba, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes, por lo menos el día que te declaran visitar los museos libres, asistimos? Visitamos. Yo sí. Sí, somos 21 o 2 personas. ¿Cuántas personas? ¿No? A veces ni siquiera nos enteramos por enterado. ¿No? A veces no aprovechamos esa oportunidad. ¿O cuántos de ustedes, nosotros nos damos el trabajito de visitar los nuevos proyectos, ¿no? La Casa de la Rectoría? A usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con la cultura? No, pues a veces ahí te dan charlas, ¿no? Si usted tiene un hijo menor, te dispones cómo contarle cuentos, por ejemplo, a un hijo pequeño, leerle los cuentos, te capacita por un pago simbólico. Vas a ir, te dan una sala de lectura, pero impresionante. Y la lectura en el país es un problema sociológico. Estamos en una era visual, audiovisual. Por ejemplo, nosotros, yo me leí la Ilíada, no me leí en el colegio, un año, y no la entendí muy bien. Yo me fui a Europa, en un video lo aprendí todo lo que se acabó. Imagínate, por ejemplo, yo más que ver o leer, yo prefiero, por ejemplo, esas radionovelas. Escuchando y tú te imaginas, es una idea, ¿no? Ahora te dirán, pues es para un concurso, Espacio Como me toca el una época distinta también, ese tipo de cosas. Bueno, continuemos. A ver, ¿qué tenemos? Por si acaso, no son proyectos de inversión, ¿no? Las intervenciones que constituyen gastos de operación y mantenimiento. Si queremos, tenemos equipos médicos, de los gastos de mantenimiento e inclusive de reposición, no son proyectos. Ya nuestro vehículo ya está pidiendo cambio. Vamos a cambiar el motor o cambiamos de otro vehículo por un modelo reciente, pues eso no es proyecto. Vamos reponiendo nada más. ¿Ya? Dice, la reposición de activos que se realice en el marco de las inversiones programadas de un proyecto declarado viable.
esté asociada a la operatividad de las instalaciones físicas para el funcionamiento de la entidad, no implique ampliación de capacidad para la provisión de servicios. Ojo, dice, ¿no? En general, la reposición de activos es el reemplazo de un activo cuyo tiempo de operación ha superado su periodo de vida útil o ha sufrido daños por factores imprevisibles. Consideraciones generales para la identificación de proyectos de inversión. Entonces, son proyectos públicos que solucionan un problema. Siempre debe buscarse que esta solución sea de carácter integral, es decir, que responda a un carácter sostenible técnicamente, económica, financiera y ambientalmente. Lo que antes estábamos hablando. Pasos para la identificación. El marco de referencia, el diagnóstico de la situación actual, la definición de problemas, es la identificación de causas y efectos, el objetivo del problema, la determinación de medios y fines y las alternativas de solución. Eso es lo que un buen proyecto o una buena identificación debe reunir estas características. Bueno, esto es lo que significa el marco de referencia, eso que estamos hablando, ¿no? ¿Qué debemos entender por marco de referencia? ¿Qué debemos entender por cada uno de estos pasos? Acá dice que el marco de referencia es constatar que el proyecto de inversión sea consistente y se marque dentro de los lineamientos de política sectorial, funcional, dentro de los planes de desarrollo concertados. ¿Qué es un plan de desarrollo concertado y qué es un plan estratégico de desarrollo? ¿Cuál es la diferencia entre plan de desarrollo concertado y plan estratégico institucional? Mientras que los planes estratégicos e institucionales son aquellos que responden a una sola entidad, ¿no? Y su formulación es desarrollado solo con la participación de los integrantes de esa entidad. En cambio, plan de desarrollo concertado, simplemente se dice que es concertado porque en su formulación participan las organizaciones de base. ¿Quiénes hacen planes de desarrollo concertado? Los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Quiénes hacen planes estratégicos institucionales? Las entidades de gobierno nacional. A ver, ¿qué buscamos con un diagnóstico? ¿No? Responder a esta pregunta. ¿En qué condición se encuentra el bien o servicio en la localidad? Así de simple. Es tan simple que muchas veces tenemos que necesitar no de una persona, sino de un equipo multidisciplinario. ¿Va a depender de qué? De la envergadura del proyecto. Un proyecto, por ejemplo, pequeño, pues necesitaremos solamente, por decir, si estamos hablando de pavimentación de cierta calle, o cierta avenida, necesitaremos quizás solo del concurso del ingeniero civil o del arquitecto. En cambio, si estamos hablando de una carretera, una transversal, necesitamos un equipo multidisciplinario. Por si acaso, la identificación o un diagnóstico situacional no es una fotografía. No es decir ya, pongo la foto y ya está. Nos tiene que decir cómo estaba antes, cómo está ahora y cómo va a estar después. O sea, la problemática y las perspectivas tiene que ver, ¿no? ¿Qué elementos de análisis hay que tener en cuenta en un diagnóstico? La descripción de las áreas afectadas, ¿no?
Ahí hay que ver el área de influencia y el área de estudio, la población afectada y sus características, el diagnóstico de involucrados, la descripción de la situación actual, causas de la situación existente y evaluación de la situación en el pasado. Es decir, los diagnósticos de los servicios. Luego tenemos el problema central, definir el problema central. Ahí tenemos que indicar si requiere intervención pública, qué tipo de intervención, si es específico o si es general. Y tener tu árbol de causa, tu árbol de efecto. Acá, cuando se formula, cuando formulas tu árbol de causa, es decir, ¿por qué se produce o por qué tenemos esa situación? En cambio, el árbol de efectos es, yo cuando ya intervengo, ¿qué es lo que va a implicar nuestra intervención, nuestro desarrollo del proyecto? A eso se llama. Entonces, finalmente, haciendo este análisis de causa y efecto, vamos a tener, ¿no?, los objetivos, los fines, ¿no?, del proyecto. Árbol de causas, problemas, efectos. Esta es la unión de estos dos árboles que nos permite un trabajo de análisis, ¿no?, que nos tenemos el problema central, donde indicamos cuáles son las causas, para luego tener los efectos y contar con el efecto último, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un caso de transporte, ¿no? Dice que el árbol de causas y efectos, o sea, el árbol de objetivos del proyecto, pues, tenemos la estructura analítica del proyecto. Dice la accidentalidad reducida. ¿Cuáles son las actividades? Dice, mejorar procesos de selección, capacitar a los conductores para tener conductores idóneos, ¿no?, renovar vehículos para tener vehículos en buen estado, mejorar el mantenimiento para tener vehículos en buen estado y las calles en buen estado. O sea que con ellos reducimos, ¿no?, los accidentes. Tenemos el problema, ¿no?, identificar el problema central, seguro que hubo buena cantidad de accidentes, ¿no?, para finalmente, ¿no?, disminuir las pérdidas económicas, disminuir la frecuencia de lesiones y muertes, mejorar la imagen de la empresa, ¿no?, que es una empresa de transportes. Aquí analizar las alternativas de solución, ¿no? Ya estos ya son los pasos para la formulación, ¿no?, que nace desde determinar el horizonte de evaluación, el análisis de demanda, análisis de oferta, el balance, oferta-demanda, planteamiento técnico, el cronograma de acciones y finalmente los costos. Ahora entienden ustedes en qué consiste el análisis del horizonte de evaluación, el análisis de demanda, el análisis de oferta, el balance, oferta-demanda, ¿no?, el planeamiento técnico de las alternativas, el cronograma de actividades y los costos. Finalmente tenemos la evaluación, ¿no? ¿Por qué evaluar? ¿No? ¿Por qué es necesario evaluar? Porque dice que independientemente de si es evaluación privada o evaluación social, esta evaluación nos permite verificar que cada una de las alternativas, que los beneficios derivados de la solución del problema central son mayores a los costos en que se incurre para solucionarlo. ¿No? O sea, los beneficios tienen que ser mayores a los costos. Estimar el retorno de cada una de las alternativas y decidir por aquella que nos ofrece mayor rentabilidad. Estos son los pasos para la evaluación, ¿no? Primero hay una evaluación social, un análisis de sensibilidad, análisis de sostenibilidad, que es diferente, análisis de impacto ambiental, organización y gestión, plan de implementación, selección de la alternativa y su marco lógico. El marco lógico como metodología
¿no? final de hacer una síntesis, ¿no? Desde el punto de vista lógico en qué va a constituir, ¿no? los componentes, los fines, las actividades, etcétera, del proyecto. Bueno, estas son las metodologías de evaluación, costo-beneficio o costo-efectividad. Y finalmente tenemos ahí, espero que hay una última directiva que salió, lo que me han modificado estos umbrales, ¿no? Pero finalmente ustedes, estos anexos, por si acaso, pueden encontrarlo en la página del SNIC, del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí tienen los datos, tienen mayores datos o profundizar en estos puestos. Ahí tienen ustedes, hay manuales, hay incluso informes de evaluación, hay un banco de proyectos, si quieren ustedes conocer de tal o cual proyecto, en qué consiste y con la ficha del proyecto. Bien, ¿preguntas, señores? Ok, espero haber disipado algunas de sus dudas. Les agradezco, señores, por su atención. Amigos, nos vemos. Gracias. Gracias.